Dios los bendiga. Un saludo a todos los que nos siguen por las redes sociales en distintas partes del mundo. El tema de este mensaje es vital para la Iglesia de Jesucristo y se titula La Iglesia del Apocalipsis. Lo que les voy a pedir es que tomen ustedes tiempo para anotar los versículos bíblicos que voy a citar, porque voy a citar muchos versículos. Sobre el final de los tiempos, Jesús nos da un mensaje encarecidamente, titulado en Apocalipsis, Mensaje a las 7 iglesias. Este mensaje está vigente para nuestros días y es específicamente para la iglesia de nuestros días, porque estamos viviendo el Apocalipsis. Hay cientos de mensajes escatológicos que nos explican cómo se configuran las naciones, cómo rodean a Israel, el nuevo orden mundial, los informes científicos de los terremotos, la placa del Pacífico, la falla de San Andrés, el cinturón de fuego, como se dice, y una cantidad de revelaciones que son muy útiles para la iglesia del Señor. Sin embargo, la Biblia nos habla en Timoteo, en primera de Timoteo 4:16, dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque si haces esto te salvarás tú y todos los que te oigan. Entonces, hermanos, el énfasis de este mensaje, la iglesia del Apocalipsis, está puesto sobre las cuestiones doctrinales, porque no nos vamos a salvar por saber o no saber si el anticristo procede del Medio Oriente, si va a ser de Israel, si es un Illuminati, si es el príncipe William o el príncipe Felipe o quien fuere, o si sabemos al pie de la letra la conformación de los 10 reinos que se cumplen en nuestros días, de la visión que tuvo Daniel en el reinado de Nabucodonosor. Ninguna de estas cosas nos salvará. No vamos a alcanzar el arrebatamiento por saber o no saber estas cuestiones, que son buenas, enriquecen, ayudan a entender la realidad y la actualidad, pero lo más importante es lo que Jesús nos dijo de su propia boca y por mano de Juan como mensaje a las 7 iglesias. Así que prepárese a atender este mensaje, lápiz y papel en mano, para leer en su casa. El que conoce los pasajes le va a ser fácil comprender, pero de todas maneras lo animo. Y vamos a hacer una breve oración para que Dios derrame gracia sobre mí y comprensión y capacidad sobre cada uno de los que oiga este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, dame sabiduría, dame fluidez, dame sencillez para transmitir este mensaje tan importante. Y bendice, Señor, a cada uno de los oyentes que en este momento está frente a su dispositivo móvil, a su computadora, a su televisor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias porque así será. Amén. Sobre el mensaje a las 7 iglesias, vamos a leer las partes que a mi criterio son las más salientes sobre la cuestión de la doctrina. Dice el mensaje a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esto es lo más saliente del primer mensaje. Después, a la iglesia en Esmirna, dice: y la blasfemia, dice, yo conozco tu tribulación, tu pobreza, pero eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Luego continúa el mensaje a Pérgamo. Esto está en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac
a poner tropiezos ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las cuales yo aborrezco. Luego el mensaje a Tiatira: pero tengo pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Este mensaje lo vamos a ampliar en el próximo video, pero sería bueno que usted vea el video anterior que se llama Unidad versus Ecumenismo, para comprender esta mujer Jezabel que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Luego el mensaje a la iglesia de Sardis, que sintetizándolo, no hay una cosa puntual, pero se puede advertir la tibieza de la iglesia, la tibieza de la iglesia de Sardis, porque señala que solo algunas pocas personas mantienen sus vestiduras blancas, no han manchado sus vestiduras. Luego el mensaje a la iglesia de Filadelfia: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Cuántos dicen amén? A mí me encanta porque este mensaje lo vamos a vivir en vivo y en directo y a todo color. Luego el mensaje a la Odisea: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dice: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Me gusta señalar que Jesús mismo dice: eres miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque critican muchas veces el contenido de mis mensajes y la verdad que no lo veo a Jesús tratando de matizar un poco la dureza del mensaje. Él es bien frontal, bien directo, porque habla la verdad y dice: miserable, pobre, ciego y desnudo. Tenemos entonces la iglesia de Apocalipsis y una lista de características sobre las cuales tenemos que estar atentos. Por este mismo mensaje que Pablo le escribió a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque si haces esto te salvarás tú y todos los que te oigan. Timoteo 4:16, primera Timoteo 4:16. Entonces, la doctrina, que es lo que nos debe llamar la atención, o sobre lo cual tenemos que poner la mira, porque en el final de los tiempos, donde se cumple Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes, donde 5 vírgenes fueron llevadas o entraron a la boda del Cordero y 5 vírgenes se quedaron, tenemos que entender perfectamente, es nuestro negocio hoy saber cuál es la característica de las vírgenes que sí se van y qué es lo que tenemos que hacer para no quedarnos. Entonces vamos a enumerar: Jezabel, que enseña a fornicar a mis siervos y les enseña a cometer adulterio y a comer cosas consagradas a ídolos. Los falsos judíos, que tanto aparecen hoy en nuestros días, que tenemos que decir Yahshua, Yeshua HaMashiach, Elohim Adonai, Baruch Atah Adonai, Shabbat Shalom, y que si no entendemos hebreo no podemos comprender el mensaje del Evangelio. Bueno, perfectamente claro está en la Biblia que estos aflorarían sobre el final de los tiempos y son mentirosos y son sinagoga de Satanás. Los nicolaitas, que poco se sabe de los nicolaitas, pero algo que sí podemos saber: ¿qué significa nicolaitas? Y ahora lo van a ver ustedes ampliamente, pero
de manera resumida, porque estoy haciendo una síntesis. Vamos a ir desde el Éxodo hasta el Apocalipsis, para resumir y enseñarles un poco qué es lo que tenemos que tener en cuenta respecto de la doctrina. Nicolaíta proviene de dos palabras, Nikos, itas. Significa conquistadores de gente. Nikos es conquistador, itas es un prefijo que en el griego significa gentes. Nicolaitas, conquistadores de gentes. Y ahora van a ver cómo está bien presente la doctrina de los nicolaitas en medio nuestro hoy en día. Los falsos apóstoles. Déjenme decirles que el 99% de los que se dicen ser apóstoles, porque no quiero pecar y hablar de un absoluto total, digo el 99%, no son apóstoles. Bien lo dice la Biblia, los has hallado mentirosos, los has probado y los has hallado mentirosos. Para todos aquellos que quieran saber cuál es la característica principal que algún apóstol debería tener, me escribe debajo en los comentarios y yo se lo voy a revelar, porque no me es dado decirlo públicamente, porque he ayunado y orado sobre este asunto y Dios me reveló cuál es la característica principal de un apóstol, además de haber visto a Jesucristo cara a cara, porque muchos hemos tenido ese privilegio de verlo en visión o verlo en sueños, o algunos presentados el Señor frente a frente. Sin embargo, esa no es la característica principal que menciona Efesios cuando habla del fundamento de los apóstoles y los profetas. Así que sepamos que estamos hablando de falsos apóstoles. Luego la tibieza en dos mensajes a distintas iglesias. Y dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Fuerte. Y la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam. Balaam, convocado por uno de los reyes enemigos de Israel, por Balac, lo tentó con un dinero para proferir una maldición contra Israel, para maldecir a Israel. Pero en el camino, bueno, el famoso pasaje de la burra de Balaam, que se opone, y cuando finalmente este codicioso de Balaam accede a proferir una proclama frente a las tiendas de Israel, de Jacob, el Señor toca ese mensaje y se escribe una de las bendiciones más conocidas. Bendito, hermoso es Israel, cuán hermosos son tus tiendas, oh Israel, y lo comprende a Israel con los ojos de Dios, y dice, bendito el que te bendijere y maldito el que te maldijere. Todos los que te bendijeren serán benditos y todos los que te maldijeren serán malditos. Pero finalmente Balaam se perdió por el premio de la economía, de la riqueza material. Qué pena, ¿no? Un hombre que conoció el poder de Dios y era considerado como un profeta de su tiempo, perderse por la codicia y por la avaricia que hoy está tan presente en la iglesia de nuestros días. Pues bien, comencemos por Jezabel. ¿Quién es Jezabel? Jezabel aparece en la Biblia en Primera de Reyes y es la mujer de Acab. Acab, para decirlo en un término lunfardo y común acá en Argentina, era un pelele, un dominado, un mequetrefe, que ejercía el reinado sobre Israel, pero era un gobernado por su mujer. Empecemos a ver las características de Jezabel, porque Jezabel encarnó en una persona, se manifestó después a lo largo de la historia en la vida de Herodías, que mandó a matar a Juan el Bautista, pero es un sistema religioso. Bien, ¿quién es Jezabel? Jezabel es la mujer queriendo gobernar, oponiéndose al designio de Dios que dice que el hombre es cabeza de la mujer y Cristo es cabeza de la iglesia. Jezabel es a su vez un sistema religioso. La Biblia habla en Apocalipsis de dos maneras de Jezabel, de tres: la gran ramera, Babilonia
y Jezabel, que son la misma cosa en Apocalipsis. Dice, esa que enseña a fornicar a mis siervos. Y cuando habla de fornicar, permítanme citarles un capítulo del libro de Corintios, capítulo 5, cuando dice el caso de inmoralidad juzgada, en Primera de Corintios. Y hablando, porque estamos hablando de la doctrina, ¿de qué tenemos que tener cuidado? ¿De qué tiene que tener cuidado la Iglesia de Jesucristo? Yo les voy a mostrar este esquema para que ustedes entiendan que vamos a pasear de alguna manera por la Biblia desde Éxodo hasta Apocalipsis, hasta el final de Apocalipsis. Jezabel también es Babilonia. ¿Babilonia qué es? Babilonia es una ciudad fundada por Nimrod, el primer cazador delante de Dios, dice la traducción Reina Valera, que es de las más fieles a las cuales debemos referenciar siempre. Pero ahí la traducción, la palabra verdadera es el primer cazador contra Dios, el primer brujo. ¿Y qué era? ¿Cazador de qué? Cuando yo leía de chico este pasaje, me imaginaba un cazador de ciervos, un cazador de jabalí, un cazador de los que van a hacer caza animal, ¿no? Caza mayor. Sin embargo, Nimrod era un cazador de almas, un cazador de almas. Ahí surge la globalización. Este es el primer globalizador. En Génesis 11, el conocido pasaje de la Torre de Babel, Nimrod establece su imperio y da una orden y convoca y dice, hagámonos para nosotros un nombre, hagamos una torre alta que llegue hasta el cielo. Dice también, hagámonos ladrillos de barro cocido. Presten atención a este detalle. Ladrillos de barro cocido para construirnos una torre que llegue hasta el cielo. Y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos. Evidentemente, por revelación de Satanás, que era su patrón y su señor, Nimrod sabía que iban a ser confundidos. Dios dice que baja, desciende a ese lugar y dice, estos se han propuesto esta cosa, y si yo no los detengo, lo van a llevar a cabo. Entonces dice, confundió sus lenguas. De ahí, Babel, que le da nombre a Babilonia, Babel significa confusión. Ahora, entiendan esto. La confusión de Babilonia, que la Biblia define como la madre de las rameras, de todas las doctrinas falsas, de todas las hechicerías, de todas las herejías, la madre es Babilonia. Y es esta mujer Jezabel también, que está hoy día, y que Jesús dice, tengo contra ti que toleras a esa mujer que se dice profetiza, que se llama Jezabel, la cual le he dado tiempo, también dice, que se arrepienta, y no se arrepiente, dice, entonces viene sobre ella el castigo. Ahora, bien, seguimos avanzando para comprender quién es Jezabel y cómo funciona el sistema religioso. Acab y Jezabel, ese matrimonio nefasto, crean un sistema religioso con culto, con templo, con sacrificio. ¿Adoraban a quién? A Baal. Ahí radica la confusión. Baal en hebreo significa Señor. En el mundo occidental donde nosotros vivimos, decir vamos a alabar al Señor, nadie piensa adorar a Baal. Sin embargo, hay que entender el lenguaje espiritual. ¿Qué significa Baal? Significa el Señor. Y no tiene que ver con saber hebreo o con saber la pronunciación del nombre en hebreo del Señor, sino con las características de quién es el portador de ese nombre. Entonces, generan ellos un sistema religioso que se traslada en la historia hasta el pasaje de Juan capítulo 4, cuando Jesús se encuentra en el pozo con la mujer de Samaria. Y fíjense que la mujer de Samaria, bueno, Jesús le dice, si tú supieras quién es el que te pide agua, si supieras, tú le pedirías a él. Y él le dice, no entiendo, Señor, por qué tú siendo judío me hablas a mí, que soy mujer y samaritana, porque judíos y samaritanos no se hablan entre sí, y menos con una mujer, y menos al mediodía. Entonces empieza la revelación a esta mujer,
y le dice, Señor, ¿acaso eres tú más grande que nuestro padre Jacob, que él cavó este pozo? Fíjate, o fíjense, que esta mujer se reconoce a sí misma como cristiana. Se reconoce a sí misma como cristiana, como seguidora, y estaba esperando al Mesías. Dice, pronto vendrá el Mesías y él nos aclarará todas las cosas, porque le pregunta a Jesús, ¿dónde debemos adorar? Nuestros padres dicen en aquel monte y ustedes dicen en Jerusalén. Pero ¿dónde debemos adorar? Y Jesús le aclara que no se trata de una cuestión de montes ni de nombres, sino dice, viene la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Pero nótese claramente la confusión que tiene esta mujer samaritana, porque casualmente radica la raíz desde Babel y de la confusión. Algo muy parecido. Ellos se creían a sí mismos judíos, el pueblo elegido, y estaban esperando al Mesías. Volviendo al libro de Reyes, capítulo 18, Jezabel, ¿qué es lo que hace Jezabel? ¿Qué es lo principal que hace Jezabel? La característica principal de Jezabel es matar a los profetas, a los verdaderos profetas de Dios, porque ella tenía un cúmulo de profetas. La Biblia dice, por lo menos describe 850, 450 de Baal y 400 de Acera. Cuando Elías, luego de la sequía, reaparece ante Abdías, un siervo de Acab, que por otro lado había permitido la vida de muchos profetas, los escondía de la propia reina de Jezabel, los tenía en cueva y los alimentaba a pan y agua, tal como hoy sucede. Los verdaderos profetas están en garage, los verdaderos profetas están en pequeños lugares, los verdaderos profetas no gozan del prestigio del sistema religioso actual. Al contrario, gozan del desprestigio y de la persecución. Elías se encuentra con Acab y convoca, lo desafía al rey, desafía al pueblo y le dice, tráeme acá a los 400 profetas de Acera y los 450 de Baal y a todo el pueblo en el monte Carmelo. Entonces, él restaura el altar luego de que todos los profetas de Baal fracasaron en hacer descender el fuego. Él restaura el altar con 12 piedras. Presta atención a esto, 12 piedras que simbolizan las 12 tribus de Israel, pero también simbolizan la iglesia. Y permítame decirle que Elías comprendía bien este principio que les voy a enseñar ahora, que esas 12 piedras deberían ser como se encontraban, sin ser tocadas por herramientas de cantería, sin ser labradas, sin ser adornadas ni pulidas de ninguna manera. ¿Y esto a qué se debe? ¿Esto a qué se debe? Le pido paciencia y estar pidiéndole al Señor que lo ayude a comprender este mensaje. En Éxodo 20, 24 y 25, antes de que Nimrod construya la torre de Babel, Dios habla con Moisés. Acabado recién de darle los 10 mandamientos, le dice a Moisés, cuando me hagas un altar, constrúyemelo de tierra. Constrúyeme el altar de tierra. Y esto nos llama poderosamente la atención porque nos está hablando de cuál es el estilo de Dios. La humildad, la sencillez. Porque después lo dice, ¿qué van a construirme ustedes? ¿Un templo? Si bien está el templo de Israel, el templo judío, no ese es el templo central. Dice, hacémelo de tierra, que simboliza también el corazón de las personas, porque nosotros somos barro y somos tesoro en vasos de barro, somos vasija de barro. Dice, haceme un altar de tierra. Pero le dice Dios a Moisés en el capítulo 25, en el versículo 25, perdón, Éxodo 20, 25. Dice, si lo haces de piedra, que sea de piedra sin labrar por herramienta de cantería, porque si la herramienta toca la piedra, lo profanarás. Lo profanarás.
y hacelo sin gradas, le dice, sin gradas, sin escaleras, sin niveles, para que no se descubra tu desnudez cuando subas, para hacerlo, para bajarlo a nuestros tiempos, es decir, para que cuando subas la escalera, debajo de la túnica no se vean tus calzoncillos. Esto es agregado mío. ¿Por qué? Porque son las miserias del ser humano, porque sin la cobertura de Dios nosotros no somos nada especial. Pero en este detalle, en piedras sin labrar, está la mano de Dios. Porque después también dice más adelante en Corintios que nosotros somos piedras vivas. El Nuevo Testamento habla de nosotros como piedras vivas. Entonces, ¿qué dice? Es la forma de construcción de la iglesia. La forma de construcción de la iglesia. Ahí puede uno trazar una línea directa desde la construcción de la torre de Nimrod al sistema, por ejemplo, moderno del G12, de la escuela de líderes, de los encuentros, de los reencuentros y de todas estas cosas que se pusieron de moda en los últimos años. ¿Qué significa eso? Bueno, eso son fábricas de hacer ladrillos para establecer el reino de Dios como a mí me place, como a mí me parece. Sin embargo, lo que Dios dice es que hay que establecerlo de piedra sin labrar, donde se glorifique el Señor, donde el Espíritu Santo sea el Señor de la iglesia, y ahí hay libertad, y hay poder de Dios, y ahí se magnifica a Dios, porque esta piedra hay que encajarla con esta con la otra, y así construir la iglesia. Todos estos sistemas de iglesia y crecimiento, son fábricas de hacer ladrillos. Dice, todos son líderes, todos tienen que ser líderes. Eso no dice la Biblia dice que Dios estableció pastores, profetas, maestros, apóstoles, y me estoy olvidando de algunos, pero, y maestros, ¿no? Entonces, todos estos sistemas vienen a ser, al día de hoy, construir con ladrillos, vienen a ser rechazar la forma de Dios, viene a ser también una figura de los nicolaitas. ¿Por qué? Porque establecer el reino ahora, establecerlo acá en esta tierra, the kingdom now, dicen algunos. Lo he escuchado decir a Benigín, no me hablen más de calles de oro en el cielo, quiero el oro acá. Eso es la doctrina de los nicolaitas, los conquistadores, los que crecen, los que tienen eslogan donde, o como la canción de Gilson, yo seré aquel que haga historia en esta ciudad, y tienen que ver con la exaltación del yo, el humanismo, metido dentro de la iglesia. Por eso vuelvo al principio del mensaje, donde lo más importante que la iglesia de Apocalipsis, que somos nosotros, usted y yo, y todos nosotros en distintos lugares del mundo, somos la iglesia de Apocalipsis y tenemos que prestar atención a esto. Y la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam. ¿Qué es esa doctrina de Balaam? Es pacta con Dios, declara, decreta, bueno, hay una combinación ahí, declarar, decretar es establecer el reino. Es decir, es conquistar, es con mi fuerza, es con la fuerza de mi brazo establecer el supuesto reino de Dios. Y no tiene nada que ver con lo que Dios planteó para nosotros. Hacemos un paréntesis, volvemos a Jezabel. Jezabel a lo largo de la historia apareció por primera vez en Primera de Reyes, pero luego vuelve con Herodías, la mujer de Herodes, que en realidad no era la mujer de Herodes, sino de su hermano Felipe, que Juan el Bautista constantemente lo confrontaba y le decía, estás en adulterio, no te es lícito tomar la mujer de tu hermano, y en un momento su hija Salomé baila sensualmente, de tal manera que este perverso le promete que le va a dar cualquier cosa que le pida, y entonces Herodías le dice, pedile la cabeza de Juan el Bautista. En este caso, Jezabel, manifestado en esta mujer Herodías, corta la cabeza de Juan el Bautista, muere Juan el Bautista, porque su objetivo siempre es perseguir a los verdaderos profetas de Dios, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esto mismo sucede hoy en día. La gran ramera, la Babilonia moderna, persigue a los verdaderos profetas del Señor. Algunos sobreviven
en lugares pequeños, en anonimato, sin fama, pero siguen fieles. Son las 7000 rodillas que no se han doblado y no han besado a Baal ni a Acera, ¿no? Entonces, también para hacer otro paralelo de Jerusalén como un sistema religioso y los falsos judíos que aparecen a este final de los tiempos, porque permítame decirles que hace 30 años no se hablaba de los judaizantes estos, ni habían proliferado, porque aparecen al final, y Jesús lo sabe, por eso habla este mensaje a las 7 iglesias. Ahora, el objetivo principal de Jezabel es establecer ese reino de confusión, parecido al cristianismo, que tiene canciones con palabras cristianas que mencionan a Jesús por ahí, pero tiene su cantidad de profetas pervertidos, y dice, igual que Jerusalén. Miren en Mateo 23:37, cuando Jesús habla a Jerusalén y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Para qué trazar este paralelo? Para entender que estos judíos falsos del final del tiempo también están contra los verdaderos profetas de Dios. Porque el sistema religioso, que Jezabel y Jerusalén o los sionistas de hoy en día, también persiguen. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Tranquilamente podríamos decir Jezabel, Jezabel, que matas a los profetas. Y Babilonia, que está ebria de la sangre de los mártires de Jesús al final de los tiempos, aparece bien descrito en Apocalipsis. Porque es la misma cosa. La misma cosa. Ahora bien, hay un personaje que representa a Dios y representa a los profetas de Dios, que es Elías. Y cuando Elías vuelve a presentarse luego de 3 años y medio de sequía, le dice a Acab, tráeme a todos esos profetas, truchos, a todos esos que hoy ocupan lugar de liderazgo y que sirven la Santa Cena falsa y todo el sistema de culto religioso falso y las canciones falsas y los encuentros y todo esto, todo este cúmulo de cosas, tráemelos al monte Carmelo. Esos, dice, ahí hay una clave, esos que comen de la mesa de Jezabel. Porque ¿quién es la ramera? La que vive del Estado, la que se sirve del rey y se subsidia a sí mismo de los recursos del imperio terrenal, del mundo. Entonces dice, tráeme a estos profetas que comen a la mesa de Jezabel, de esa prostituta. ¿Quiénes son estos? Bueno, hoy en día son todos los que reciben subsidios del Estado, en nombre de buenas obras, en nombre de determinadas cosas, y el Estado lo que está haciendo, Jezabel de una manera muy sutil, muy sensual, los seduce y les da de comer. ¿Qué es comer? En este caso, es renta. Es renta. Es rentar a los falsos profetas de Baal y Aserá. Entonces, miren otra característica. Cuando Jezabel se entera de esta confrontación, esto revelado por el Señor, lo que hace es administrar sus fuerzas diabólicas, ¿no? Porque a la confrontación con Elías solo se presentaron los profetas de Baal. Y los de Acera no se presentaron. Porque si no, ese mismo día, esta bruja, Jezabel, este demonio que tiene carácter de principado, o sea, viene Satanás, los príncipes, luego abajo los gobernadores, las huestes y los hombres fuertes. El mundo espiritual es como si fuera que Satanás es un presidente y tiene distintos ministros. El superministro de Satanás es Jezabel. Por eso ejerce, cuando hay una guerra contra Jezabel, ejerce presión, se levanta algún vecino, se levanta un conocido, te buscan de chocar el auto. ¿Por qué? Porque la orden viene de arriba y la cadena de mando se responde, porque dice ninguna casa dividida contra sí misma prevalece. Jezabel tiene un poder de seducción y de intimidación que solo se vence con ayuno y oración, que es lo que hizo Elías, la figura del buey descuartizado, que el buey es todo siervo del Señor,
porque dice, no pongáis bozal al buey que trilla. Ahí, con el fuego, se manifiesta el poder de Dios, que simboliza el Espíritu Santo, y Elías mismo, en el arroyo de Gizón, degüella a esos 450 profetas de Baal. Pero ¿qué hizo Satanás en ese momento de la historia? Jezabel se reservó 400 profetas de Acera, que hacen de la deidad femenina. Fíjense esto, 450 hombres y 450 mujeres, si lo vemos en sentido espiritual, que se procrean de una manera promiscua. Esto nos habla también de la característica de estos tiempos, de la liberación femenina, de la mujer peleando por derechos que son antibíblicos, de las cuestiones de género, de los días de Noé y de Lot cumpliéndose delante de nuestros ojos. En estos días Macri, el presidente de la Argentina, dijo que va a imponer la cuestión de género frente a un grupo del G20, va a imponer la cuestión de género, es decir, sacarle la patria potestad a los hijos e imponerle la educación de que vos podés nacer nena o nene o X, un tercer sexo, para violentar el sistema de valores y acelerar el proceso de Noé y de los tiempos de Lot cumpliéndose delante de nuestros días. Así que tenemos el sistema religioso que nace con Nimrod, que era un cazador de almas, que bien hoy pueden ser los nicolaitas, los que construyen un reino según su criterio, que inclusive pueden hacer campañas evangelísticas no guiadas por Dios. Y les recuerdo este ejemplo de cuando Pablo quería llenar el mundo con el Evangelio y se dispone a pasar a Asia, pero el Espíritu Santo se lo impidió. Y a la noche tuvo la visión del varón macedonio y dijo que decía, pasa y ayúdanos, porque el Señor tenía otro plan. Ni siquiera evangelizar, porque Jesús les va a decir en el momento del día del juicio, cuando el juicio de las naciones, le va a decir, Señor, en nuestras plazas predicaste, y en tu nombre sanamos enfermos, y en tu nombre echamos fuera demonios, y predicamos un evangelio X. Y el Señor les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nos sirve saber cómo se dispone Gog y Magog, quién es el rey del norte, quién es el rey del sur, cómo se establece el imperio del cual Daniel tuvo la visión del sueño de Nabucodonosor, que tiene 10 reinos, y lo vamos a ver eso en el próximo mensaje. Pero ninguna de esas cosas nos va a salvar, sino tener las lámparas llenas. Ninguna de esas cosas nos va a salvar, sino, dice, cuidar de nosotros mismos, porque acá está el problema en nuestro corazón, en nuestra avaricia, lo que hay en nuestro corazón que no es limpio, que todavía no está rendido al Señor, y de la doctrina. Y de la doctrina, Jesús mismo se encargó de decirnos el mensaje a las 7 iglesias. Por lo tanto, hermanos, es un tiempo de ayunar. Como siempre promovemos cada primero de mes, las vírgenes prudentes a lo largo del mundo, nos juntamos, se acerca ahora el 1 de noviembre, que es un día clave en la agenda satánica. En todo el mundo vamos a estar ayunando. ¿Por qué? Porque lo único que destruye a Jezabel es el fuego, lo único que destruye a los falsos profetas, lo único que le saca el velo a las personas que están en estas congregaciones, compartiendo con fornicarios, porque en Corintios 5 dice, y con los que son fornicarios, y se dice, ni se junten, con ninguno de estos se junten. Pero aclara, dice, no me refiero a los del mundo, sino a los que llamándose hermanos, ¿Y qué, como dijimos en el mensaje anterior, qué significa fornicar? Bueno, significa consumir cualquier cosa consagrada a ídolos. Si yo canto una canción que está consagrada a un ídolo, a un demonio, aunque diga Cristo, aunque diga Jesús en la letra de la canción, lamento si le resulta chocante, pero eso es lo que dice la Biblia. Estamos fornicando, estamos comiendo y bebiendo cosas consagradas a ídolos.
Por eso, hermanos, cuando habla de la unidad, no habla de la unidad legal, habla, más bien dice, sean perfectos en unidad. ¿Y cómo tenemos que ser perfectos? Bueno, descubriendo a los falsos apóstoles, descubriendo por qué son mentirosos, rechazando y echando fuera de nosotros la doctrina de los nicolaitas, que son los conquistadores, que son los que fabrican ladrillos, los que dicen, bueno, todos entramos en esta escuela de liderazgo, todos aprendemos esto, y no le damos la libertad al Espíritu Santo de darle a cada uno el don según su potestad, su sabiduría, la cual pensó de antes de la fundación del mundo. Toleramos a Jezabel cuando recibimos subsidio del Estado que vienen para, por ejemplo, meternos al 31 de octubre como el Día de las Iglesias Evangélicas. No es casual, hermano, el Vaticano dio esa orden, el primer mandatario de la Iglesia Católica, que ahora en octubre, en este mes de octubre de 2018, hubo una reunión ecuménica de todos, representantes de todas las religiones, donde un ministro de acá de la Argentina, el ministro Berman, propuso en esta conferencia que el líder para la religión mundial, para la unidad de las religiones, debería ser el Papa Francisco. O sea, vean la gravedad, vean la gravedad. El asunto más importante es comprender la doctrina, hermanos. Es comprender la doctrina. Agradecemos a todos los siervos que nos enseñan sobre la escatología, que nos muestran en el mapa. Eso está excelente. Yo lo veo, lo miro y me bendicen muchos estos siervos y a todos. Pero lo más importante es que sepamos que somos la iglesia de Apocalipsis y que el capítulo 2 y el capítulo 3, el compendio del mensaje de las 7 iglesias, es todo para nosotros, porque dice toda escritura es útil para enseñar, para redarguir, para edificar al pueblo. Es inspirada por Dios. Y no como la explican algunos, que era para distintas etapas de la iglesia y están ordenadas cronológicamente. Eso es mentira, porque ahí mismo en distintos mensajes hablan de la misma cosa. Habla todo el mensaje para la iglesia del Apocalipsis que somos nosotros. Así que, hermanos, lo único que nos va a salvar es cuidar la doctrina, cuidar nuestro corazón y llenar nuestras lámparas de aceite, para que cuando escuchemos esa voz a medianoche que dice, viene el novio, salid a recibirle, nosotros tengamos las lámparas llenas y las vasijas llenas de aceite, porque la noche se cierne sobre la iglesia. ¿Qué es la noche? Bueno, en este congreso del G20, de las religiones del mundo, que se dio en Argentina, empezaron a hablar de que cada confesión de fe es personal, que no podemos hacerla pública. ¿Qué es la noche? Jesús dijo, viene la noche cuando nadie puede trabajar. Ir y decirle a aquella zorra, ir y decirle a aquella zorra, que es el mismo sistema religioso, que en tanto el día dure hago mi obra, hoy y mañana y pasado mañana. Pero viene un momento, hermano, que la iglesia va a ser perseguida. En muchos lugares está siendo perseguida físicamente y están siendo martirizados nuestros hermanos. Pero en muchos otros lugares, la configuración de las leyes viene directamente en contra de la iglesia de Jesucristo. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, dice Daniel 11:32. El poder de seducción que tiene Jezabel, hermanos, déjenme decirle, en otro mensaje lo voy a explicar, pero tiene una seducción, un poder de seducción tan importante que Jehú, cuando se enfrentó con ella le salió al encuentro, se asomó al balcón, ataviada y pintada de antimonio, y le dice, ¿le ha ido bien a mi señor, al hijo de Sinri, el asesino de su señor? Y Jehú no le contestó, porque no tenemos que entrar a debatir, simplemente hay que rechazarla. Y el poder de la iglesia es el que derriba de la mano de Dios a esta ramera, porque dice, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Dijo Jehú. Y se asomaron al balcón, dice, 2 o 3 eunucos. ¿Le suena? 2 o 3, porque donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero mientras estén cuidando la unidad,
Porque si nos juntamos 2 o 3, pero dejamos entrar la copa de la ramera, dejamos entrar la doctrina de los nicolaitas, permitimos la doctrina de Balaam, entonces el poder de Dios no puede manifestarse. Hermanos, cada primero de mes estamos ayunando la Iglesia de Jesucristo a nivel mundial. Obviamente que no alcanza con un solo día, pero los animo. Espero que este mensaje sea tan revelador como lo fue para mí. Si alguien quiere alguna aclaración sobre cuáles son los falsos o cuál es la característica que debiera tener un apóstol, si fuera verdaderamente apóstol, me lo escribe abajo. Si quieren este bosquejo también me lo piden. Es un pequeño resumen de este mensaje. Y los animo, hermanos. Los animo. El mejor vino está dispuesto para el final de la fiesta. Antes de que suene la trompeta. Antes de que suene la trompeta. Somos la iglesia que va a volar en el rapto, en el arrebatamiento. Preparémonos, ayunemos cada primero de mes juntos. Y así como la unidad verdadera es la unidad del Espíritu, Pablo le dijo en el caso de inmoralidad juzgado en 1 Corintios 5, dice, júntense ustedes y yo con ustedes, no en el cuerpo sino en el Espíritu. A muchos kilómetros de distancia vamos a estar unidos cada primero de mes juntos en un mismo espíritu. Dios te bendiga. Cristo viene pronto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Ese sos vos, hermano. Ese sos vos, hermano, hermana, en distintos lugares del mundo. Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Y si no nos vemos en el próximo mensaje, nos vemos en el cielo. Paz.